Pero entonces el colesterol es la causa de todos nuestros males. Exacto, es algo malo, malísimo. Hay que bajarlo siempre, esté como esté. Incluso cuando está bajo puede ser malo, ¿sabes? Ya, pero si los cardiólogos decís que casi todos los que se infartan fuman. ¿No es el tabaco lo que daña el endotelio de las arterias y desencadena ese proceso de reparación que termina formando las placas de ateroma? No, es que el tabaco es malo porque crea placas de colesterol. Si bajamos el colesterol, el tabaco no podrá crear placas de colesterol. Ah, entiendo. El problema no es el tabaco, sino el colesterol que crea placas cuando fumamos tabaco. Claro, tiene toda la lógica. ¿Ves? Lo malo es el colesterol, y si fumas, más malo es. Pero, ¿y los jóvenes que fuman cocaína y se infartan? ¿También se infartan por el colesterol? Pero, ¿no es porque la cocaína destruye las arterias? Bueno, sí, pero también crea placas de colesterol. Es que el colesterol está ahí, siempre agazapado, esperando a cualquier tipo de agresión para formar sus temidas placas de colesterol. Ah, pero Jorge García Dins dice que las placas se forman como respuesta a lesiones del endotelio de las arterias, y que esas lesiones las causan agresores como el tabaco, la cocaína, la hipertensión o los picos de azúcar alto de la diabetes. Porque los diabéticos infartan antes porque el azúcar alto en la sangre destruye el glicocális, ese que protege el endotelio y que actúa como un potente anticoagulante, ¿no? Es decir, si nos cargamos el endotelio con los picos de azúcar y además tenemos ese estado de hipercoagulabilidad y de bajo óxido nítrico en la diabetes tipo 2 y además glicamos todo con el azúcar y creamos los productos avanzados de la glicación por el azúcar, ¿qué tiene que ver el colesterol con todo esto en los diabéticos? Pues es lo mismo, el daño que hace el azúcar crea aperturas en las arterias y así el azúcar abre las puertas al colesterol que está ahí agazapado, listo para crear placas de colesterol. Ah, ostras, el colesterol, qué malo, malísimo, que se apropia de los crímenes de otros, ¿no? ¡Qué tío! Sí, el colesterol es que es malo, malísimo, es la maldad del propio mal. Pero, ¿no dice Jorge que el colesterol forma parte de todas las membranas celulares, que con él se forman los jugos biliares para absorber las grasas, que de él parten todas las hormonas esteroideas, incluso la vitamina D se origina del colesterol? ¿Cómo puede eso hacerlo a alguien malo? Pues es que es así, el colesterol es necesario para todas esas cosas. Pero hay que atarlo en corto, porque si sube demasiado, te da un infarto. Es así, es bueno y malo a la vez. Y cuando está alto, es que es malo. Bueno, eso es lo que me dijeron en la carrera, que malo era un rato largo. Ah, ¿y entonces el estrés? ¿No decís que el estrés es una causa de infarto cada vez más frecuente? ¿Y que tiene que ver el estrés con el colesterol? Pues es lo mismo, es la inflamación lo que hace que el colesterol malo sea aún más malo. La inflamación enfurece aún más al colesterol. Pues es que Jorge dice que el cortisol crónicamente elevado del estrés favorece los infartos y los ictus porque favorece la grasa visceral que se libera energía del subcutáneo al torrente sanguíneo para tener energía en una batalla que no libramos contra un oso cabreado, sino que estamos sentados frente a nuestro jefe cabrón. Y así esos triglicéridos liberados a la sangre que no usamos favorecen la acumulación de grasa de la tripa, la llamada grasa mala. Y que además el cortisol sube el azúcar y es antagonista de la insulina y así crea resistencia a la insulina. Vamos, un estado prediabético. Y además, como el cuerpo piensa que está en una lucha y va a sangrar, genera un montón de factores de coagulación para no sangrar en la lucha. Y así genera un estado de hipercoagulabilidad que favorece aún más los infartos y los ictus. ¿No es eso? Bueno, sí, pero al final de todo ese desastre inflamatorio es el colesterol el que da la puntilla, con sus placas de colesterol. O sea que al final el cortisol también crea placas de colesterol. Así que si tienes estrés, tienes que bajar el colesterol con pastillas. Ah, ostras, el colesterol malo es malo, malísimo. Sobre todo el LDL, ¿no? Ese ya debe ser lo peor de lo peor. No, todavía hay uno peor, el LDL pequeño y denso y oxidado. Es el que más se mete dentro de las arterias y crea las placas de colesterol. Ah, pues dice Jorge que según la ciencia, el LDL no puede atravesar el endotelio y que en las placas de ateroma hay de todo menos colesterol. Dice que hay los restos de un trombo, que en las placas se encuentran fibrina, plaquetas, glóbulos rojos, colágeno, calcio, macrófagos. Ah, y una lipoproteína llamada lipoproteína A, que está ahí para impedir la distribución del trombo y que como es idéntica al LDL y es otra ApoB, que os confundisteis y al verla pensasteis que era el LDL, pero realmente no lo era, era su prima, la lipoproteína A. No, eso es imposible. Siempre que hemos visto ApoB en las placas, era ApoB del LDL. Eso es verdad de la buena. Me lo dijeron en el último congreso los de Inclisiran, y esos pagan muy bien. Digo, saben muy bien lo que dicen. Pero Jorge dice, a ver, que no podemos acusar a comidas antiguas como huevos, carnes y pescados de las enfermedades modernas como los infartos, que en ese caso deberían llamarse enfermedades antiguas, ¿no?
que el ser humano come carne desde hace 2 millones de años y que la agricultura y las harinas y los cereales integrales solo llevan con nosotros 10.000 años. Ya, el tema es que Jorge seguro que tiene acciones en la empresa de huevos ecológicos Gazol y se debe estar forrando con ese rollo de los huevos y que desayuna 6 huevos revueltos todos los días. Vamos, eso no se lo cree nadie. Ya se habría infartado con tanto colesterol, ¿no crees? Seguro que se ha montado una empresa con Nutri-Yermo, con los Stro, con Juan Bola, con Alejandro Dietista, Son Baker, Paul Saladino y toda esa secta de carnívoros. Ah, la secta. Claro, la secta carnívora, porque en realidad el colesterol es malo y muy malo, y además solo está en el mundo animal, no está en las plantas. Y como somos casi plantas, tenemos que hacer una alimentación basada en plantas, sin colesterol, porque en realidad somos herbívoros, somos casi como una vaca. Tenemos 4 estómagos y además tenemos 15 metros de colon como un orangután para fermentar toda esa lechuga durante horas. Claro, la lechuga llena de nutrientes. Tú piensas que el colesterol es malo, malísimo. Y que si fumas, si tienes alto el azúcar, si duermes poco, si tienes estrés o hipertensión, todo eso crea un ambiente inflamatorio y ahí entra el colesterol. En ese ambiente inflamatorio, por fumar, por el azúcar, por el estrés, por no dormir, por no exponerte al sol o por cabrearte. Todo eso enfada el colesterol, lo enrabieta, lo cabrea y te ataca. ¡Por fumar! ¡Qué retorcido es!, ¿verdad? El colesterol, digo. Sí, claro. Por eso, el colesterol hay que bajarlo siempre. Especialmente si te da un infarto. Esté alto, bajo o regular, esté como esté, hay que bajarlo más. Lo más cerca de cero. Sí, un 0, como el del apagón. 0 colesterol. Ah, sí, claro. El colesterol, qué malo, malísimo. Bueno, voy a fumarme un cigarro. Pero luego me tomo unas estatinas y me tomo unos copos de avena y listo, ¿eh? Gracias, doctor.